Acá estamos de vuelta en Desayuno Americano con Pamela. No traigo. Que sepa el mundo, América, que un pueblo con voluntad decidida como el pueblo argentino, si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Muy bien, habíamos prometido este living que empieza a conmemorar un poco los 30 años de Malvinas. Vamos a escuchar historias muy conmovedoras, historias fuertes. Cada uno tiene una historia fuerte que contar, historias sensibles. No sé si las heridas siguen abiertas, no sé si se termina de asumir a veces la pérdida de un ser querido a partir de una guerra. Vamos a empezar con el testimonio de Marcelo. Marcelo, vos fuiste combatiente de Malvinas. Sí. Te quería preguntar, hace 30 años, un día como hoy, ¿te imaginabas que estabas a pocos días de estar en las Islas Malvinas combatiendo? Y no. ¿A qué te dedicabas hace 30 años? Yo había hecho el servicio militar y hacía 4 meses tenía la baja. Estaba trabajando en una herrería. Cuando te enteras el 2 de abril, ¿fuiste a la plaza? No estaba trabajando. No. ¿Por qué te presentas como un voluntario? Y por lo mismo que mostraron acá las imágenes, ¿no? El pueblo estaba eufórico de haber recuperado nuestras islas y yo sentía lo mismo, que todo el pueblo con su bandera, ¿no? Que lamentablemente hoy a 30 años tal vez no se vea igual. ¿Y qué día viajas a Malvinas? El 12. 12 de abril. Sí. ¿Sabes qué, Martín? Ahí hablaste de la euforia, ¿no? Muy argentino lo que pasó. Porque cuando recién en el tape, el informe, antes de hablar contigo, veíamos, cuando Galtieri dice, si vienen les vamos a presentar batalla, la gente estaba festejando como un mundial. Sí. Después nos olvidamos, ya nos van a contar, y como no, fue una locura de estos milicos, pero sí, en ese momento, los argentinos estábamos festejando como haber ganado un mundial. Sí, no, pero yo era un soldado y me tenía que presentar. Era mi obligación presentarme. Yo había hecho una jura a la bandera como todos los soldados y bueno. ¿Sentiste el deber de presentarte y ir a luchar por la bandera? Fernando, te quiero recuperar un poco. 12 de abril llegás a Malvinas. Sí. Hasta el primer indicio de que los ingleses estaban cerca. ¿Cuánto tiempo pasaste en Malvinas conviviendo con los Kelper y con las Malvinas argentinas? Nuevamente viendo la... 2 días habré estado en el pueblo y después yo fui a una posición en el Monte William. ¿Cómo eran esos? ¿Vos te imaginabas que los ingleses iban a venir? Porque la hipótesis que tenían era que los ingleses no iban a venir y que esto se resolvía por la vía diplomática. Es más, hasta había una locura, ¿no? Había una hipótesis de ocupar Malvinas un par de semanas y después retirar las tropas, pensando que esto, se iban a flamear las 3 banderas.
Esos 2 días y medio, antes del primer indicio de un inglés cerca, ¿cuál fue el primer indicio? ¿Qué es lo primero que viste de las fuerzas inglesas? No vi nada, porque los que se tomaron prisioneros los mandaron a Inglaterra y la gente que quedó ahí era la gente del pueblo. No, te hablo desde vos, ¿Cuándo pasamos de la ocupación argentina, de eso que es Argentina, en realidad no es ninguna ocupación, a finalmente ver que empieza la guerra misma, ¿entendés? O sea, que hay helicópteros, que hay infantería que baja. Y nosotros en el momento que pisamos las islas y empezamos a armar nuestras posiciones, nuestras caminatas con el mortero y subirlo del monte, ya sentíamos que algo iba a pasar. A lo mejor acá no se sentía, acá era todo... Estamos ganando. Palabras y qué sé yo, pero nosotros allá vivíamos la realidad que era prepararnos para un combate. ¿Y vos te sentías entrenado para ese combate? O... Sí, nosotros en el servicio militar habíamos hecho una buena instrucción. ¿En qué eras bueno vos? No, yo era apuntador de mortero, no sé si fui bueno o malo. Claro. Hice lo que me tocó hacer. Pero para una guerra ni el soldado más profesional creo que está preparado. Marcelo, ¿y cómo eran las horas ahí? ¿Se sentían acompañados por el país? ¿Se hacían fuerte entre ustedes? ¿Se sentían un poco a la deriva? No, nos hacíamos fuerte entre nosotros, entre el grupo. Y sí, sentíamos la compañía del pueblo por las cartas que nos llegaban de los chicos del colegio y bueno. ¿Vos con cuántos soldados argentinos convivías? Éramos 18. De esos 18, ¿había una sensación de estar mínimamente preparados para algo o había cierto miedo? Porque, a ver, hay una idea instalada también de que tomaron mucha gente de Corrientes, de Entre Ríos y de repente los pusieron en una guerra. Sí. Es una idea instalada que también es bastante concreta, o sea, hay también registro de quienes fueron a Malvinas. Sí. Vos, que ese grupo 18, ¿qué sentía? O sea, el momento de decir, bueno, se vienen los ingleses, que no es cualquier fuerza, ¿no? Sí. Y bueno, uno en el día a día en Malvinas nos fuimos preparando. Te vas preparando con los sentimientos, te pones duro, tenés bronca. Llega el momento que querés combatir, que querés ver un inglés y que todo termine. Y la guerra te va preparando ahí en el momento. ¿Y cuáles fueron tus escenas de combate? ¿Vinieron? Yo no, en mi casa nunca viví una situación de Me combate. imagino. Pero bueno, en Malvinas me tuve que hacer en el día a día, como todos los soldados que ¿Y el tienen primer ahí. indicio de guerra cuál es? ¿Viene por aire, viene por tierra? El primer bombardeo ¿Qué sentiste? ¿A qué hora fue? fue a las 4:30 de la mañana del 1 de mayo. ¿Ustedes estaban en posición? ¿Vos estabas durmiendo? Sí, no, yo estaba de guardia. Y bueno, la mayoría estaba descansando. De ese pelotón de 18, ¿cuántos volvieron? Uno de nuestros compañeros quedó. ¿Qué sentiste cuando eran uno menos? Mucha bronca. Mucha bronca en el momento de ver que bajan nuestra bandera, ver la bandera de ellos, que habíamos perdido, ¿no? ¿Cómo te das cuenta que él ya no estaba? ¿Te diste cuenta de repente cuando se juntaron todos sabían? No, porque cayó al lado nuestro. ¿De qué manera? Con un bombardeo en un repliegue y bueno, nos cayó una bomba cerca y él queda en el camino. ¿Ese fue el momento más difícil, el momento de la rendición? Cuando cae él. No, cuando vos decís, bajan la bandera argentina, vuelve a ponerse la bandera fue inglesa. uno de los momentos más difíciles. Hubo muchísimos momentos difíciles. Pero sí, es duro de que uno pierde y se tiene que venir derrotado, ¿no? Más allá de que nosotros teníamos el deseo de seguir peleando. El combate cuerpo a cuerpo, ¿cuántos días duró?
Y a mí no me tocó combatir cuerpo a cuerpo. Nosotros estábamos con mortero, Sí. es un arma de apoyo, y bueno, nos tocó combatir con eso. Y ya teniendo a los ingleses a unos 500 metros, nos dan la orden de replegarnos, que fue la mañana de 14 de junio, que ya, bueno, prácticamente estábamos todo... ¿Y cómo es el momento de la rendición? Vienen los ingleses y te empezás a someter a ellos, te dicen vengan por acá, ¿cómo te trataban? ¿Qué recuerdo tenés de ese día donde ya no había más guerra y estabas sometido a tipos que no conocías y que eran encima tu contrincante? Sí, la verdad que está bien, nos sacaron las armas, pero en los soldados siempre estuvo ese espíritu de estar con la frente alta, ¿no? A pesar de estar derrotado, que estábamos cumpliendo después las órdenes de ellos, en ningún momento muestran siempre al soldado que está cagado de frío, qué sé yo, pero la actitud, a pesar de la derrota, era otra en Malvinas. Marcelo, ¿y lo más dramático para vos fue el día después? Digo, volver, quedarte sin laburo, volver a rehacer tu vida después de Malvinas. Sí, fue mucho peor. La posguerra fue mucho peor. ¿Te sentiste solo, desamparado? Y sentí que los gobiernos y la sociedad se olvidó y no tomó conciencia de lo que nosotros habíamos hecho en Malvinas, y más que nada los que dieron la vida por esta causa. Marcelo, Malvinas arroja un saldo de casi 700 muertos, pero después arroja un saldo también muy negativo de más de 400 suicidados. Vos estuviste al borde de la muerte. Sí. Vos te quisiste suicidar. Y sí, no sé si el camino que había tomado en mi vida era un poco una forma de quitarme la vida, ¿no? ¿Qué camino habías tomado? Y el camino de tomar, de la bebida, de las drogas. Buscabas olvidar. Sí, buscaba olvidar, y también estaba todo el tiempo tratando de que la gente entienda. Te da mucha bronca eso, ¿no? Sí, hay mucha gente que no se da cuenta y con una palabra hace un daño a un veterano que... ¿Sentís que hablamos superficialmente de Malvinas, los que no estuvimos ahí? Y sí, la gran mayoría sí. La gran mayoría creo que sí. Creo que cuando van a una trinchera un periodista y muestra una zapatilla flecha y esas cosas, hace mal, porque yo estuve con vos, seguí. Me cagué de frío. Tuve hambre, pasé todo, ¿no? Pero nosotros lo que sentíamos allá era que estábamos defendiendo nuestra bandera y estábamos orgullosos de lo que estábamos haciendo. ¿Y sentís que no se valoró? Exactamente. Debe ser muy difícil por ahí de que puedas trasladar en palabras y en relatos eso que sentiste en ese lugar, ¿no? ¿Qué te salva la vida? Porque hubo varios que lamentablemente sí, se suicidaron y son más de 400, es una cifra muy Sí. grande, muy común también después de una guerra, ¿no? También hubo suicidios en el otro frente. Sí. ¿Qué te salva? O sea, ¿a qué situación extrema llegás? O sea, ¿y cuál es la situación que te salva a la vez? Y me salva mi familia, ¿Vos qué estabas por hacer? en ese momento. Sí. No, a mí me interna mi señora, mi hermana. Un 3 de abril llego a mi casa vestido de soldado como andaba siempre, y me internan en el hospital de Campo de Mayo, y estuve casi 4 meses internado. Bueno, ahí empezó un poco mi recuperación, pero no podía dejar la bebida, y en una salida así que tuvimos con veteranos, en un dique en La Rioja, me tiré. No sé si quería nadar, había hecho una mezcla de pastillas y cerveza. Y me salvé, no me ahogué. Y ahí fue como que después me dijeron todos mis compañeros, loco, cortala y qué sé yo. Hiciste un clic. Y bueno, cuando vine, agarré un bolso, me fui a una pileta
para aprender a nadar. Tenía 40 años. Y hoy sos un gran atleta. Y bueno, sí, esas son las vueltas, ¿no? La vuelta es la vida, cosas inclusive te raras. llevan a correr una maratón en Malvinas. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿En qué año fue? Y fue en el 2009. Ahí los estamos viendo las imágenes. Que conocí a Marcelo de Bernardis, el primer argentino que corrió, y fue una excusa para poder volver. Para volver. ¿Y qué sentiste cuando volviste? Y muchísimas cosas, ¿no? La verdad que la carrera fue una película de la guerra porque se corre por los lugares donde uno... Donde habías defendido. Sí. Y me sentí bien, porque la verdad que años anteriores se me había cruzado volver de otra manera y estar de esa manera sano y de pie. ¿De qué manera se te había cruzado volver? Sí, de muchas. Sentarme en una piedra y que no me saque más nadie y quedarme ahí. Volver en rebeldía, digamos. Sí, sí, con bronca. Y la verdad que volví, terminé esa carrera y esa semana después de estar ahí con mucha paz porque la verdad que lo necesitaba. ¿Te sacaste la mochila de encima que tenías? Sí, sí. No toda por ahí, pero un poquito por lo menos. Sí. Vamos a compartir también las historias de Fernanda y de Pablo. Ellos tienen en común haber perdido seres muy queridos. Fernanda, vos perdiste a tu hermano. Mi hermano era soldado clase 62, Elvio Eduardo Araujo Penom, y las cosas de la vida me traen con Pablo porque mi hermano era el soldado del Cabo Ríos, el papá de Pablo. Bueno, haciendo referencia un poco a lo que decía él con respecto a lo que sucedía y lo que sucede hoy en Malvinas, yo no tengo las originales ahora acá porque las tiene mi mamá, que está en Colón, Entre Ríos. Eduardo nos escribe desde la trinchera que pide perdón por la letra. Dice, les estoy escribiendo, perdón por la letra, les escribo a la luz de los fósforos, pues la situación así lo impone. Y esta es la parte que hoy está en el busto. Dice, quédense todos tranquilos que el soldado Araujo monta guardia por la Argentina, la de todos, próspera y soberana, y que le es fiel a su juramento. Entonces, como decía él, cuando los periodistas o la gente, son los pobres pibes, los pobrecitos, el hambre, el frío, el maltrato, ¿dónde quedan estas palabras? Claro. Cuando yo crezco y empiezo a releer una cosa, yo tenía 9 años cuando mi hermano se va. Cuando crezco y empiezo a releer todo esto, digo, la pucha. 19 años tenía, perdón, ¿no? Pero tenía unas pelotas impresionantes. La presión general. Y una convicción, y aparte se fue lleno de patria. ¿Él cómo es convocado? O se Mi hermano autoconvoca. hizo el servicio militar en el año 81. El 20 de junio del 81 jura la bandera en la ciudad de Berisso, porque él lo hizo en La Plata, en el Regimiento 7 de La Plata. Y ese día, lleno de orgullo, nos dice, por favor, vayan a vernos, a mamá, a papá y a mí. Bueno, lo fuimos a ver y él, con el pecho ancho, juró defender a la patria, a su bandera, si así fuese hasta dar la vida. ¿Y ustedes qué sentían como familiares? También orgullo, porque él nos transmitía eso. Eduardo, nosotros tenemos una mamá de esas madrazas que te llevan la leche a la cama, que te abrigan, y que Eduardo cada vez que volvía cuando tenía Franco del servicio militar, siempre le agradecía a mamá. Gracias mamá por la leche, gracias mamá por la comida. Y una vez, bueno, cuando empieza todo esto, que Eduardo se entera que va a la guerra, se entera a través de un amigo, Daniel Prieto, le dice mi mamá, bueno, te puedo decir, sí, mamá, a Eduardo ya le habían dado la baja, claro, el 11 de marzo. Y esto pasa los primeros días de abril, cuando se empieza con esto de recuperar las islas. Y mi mamá, obvio, como toda madre, le dice, no vas a ir a ningún lado. Claro. Y él le dice, no, mamá, me tengo que presentar. A mí me enseñaron a defender a la patria y amarla como te defendería a vos y como te amo a vos, mamá. Y bueno, no hizo falta presentarse porque le llegó la notificación. ¿Y cómo es tener a un ser querido, un hermano, tu vieja, un hijo, en aquellos tiempos, ¿no? Ahora estamos tan comunicados todo el tiempo con los mensajes de texto, los GPS, sabemos la localización de todo. Y acá había como, no sé si ustedes sospechaban de cómo se estaba comunicando la guerra, qué frecuencia tenían en el contacto, cómo iban sintiendo ustedes el día a día. No, era todo a través de lo que se veía en ese momento en la televisión, las propagandas, bueno, volveremos o vamos a vencer, era
Después hay una propaganda que a mí me pega muy cerca, que era, no sé si se acuerdan, hoy le escribí una carta a mi querido hermano, que era una nena que cantaba, y yo siempre decía que era para mí, que me lo habían hecho a mí, porque justamente yo le escribía y le mandaba fotitos. Sí, muy linda. Era a través de eso, los que nos decían. Los famosos comunicados que siempre nos transmitían buenas noticias. Exactamente, por ahí, viste, se hacía el corte, cadena nacional, comunicado, y el comunicado tanto... Y ahí nos comunicaban y bueno, a medida de eso nos íbamos enterando que era lo que iba pasando. Pero... Parte de lo que iba pasando. Parte de lo que iba pasando. ¿Qué edad tenías vos cuando tu hermano fue a la guerra? 9 añitos. 9 años, pero me acuerdo ¿Todo? si fuese todo. Y... Por la diferencia de edad tal vez, y por haber tenido un hermano divino como fue, tengo hasta el olor de él acá. ¿Y cómo te enteras que tu hermano era un caído en combate? Eso fue terrorífico, porque nadie nos dijo que Eduardo había caído en combate. Yo me vengo a enterar bien en el 2004. ¿Cómo? Sí. En el 2004 los dos... 22 años después. 22 años después los dos juntos fuimos a buscar que alguien nos diga cómo había sido. ¿Hasta ahí cuál era la versión oficial? De a mi papá y a mi mamá le mandaron del Regimiento 7 un telegrama escrito a máquina con un sello. Al no encontrarse en continente ni en las islas se considera desaparecido. Entonces mi papá va con ese telegrama, se los tira a los mayores, ¿no? Sí. Había un tal López Astore que fue muy, muy cobarde en las islas. Y le dice: a mí no me digan desaparecido porque mi hijo se fue acá se llenó de vida. ¿Y dónde estaban ustedes? ¿A dónde estaban ustedes? O sea, ustedes eran los responsables. Y a papá y le dijeron: bueno, quédese tranquilo y no nos falte el respeto. Después le dijeron que estaba vivo, que estaba internado en Campo de Mayo. Mamá le tocó la parte más suave y a papá le tocó todo lo que era terapia intensiva, tener que buscar herido por herido, que había chicos que realmente, muchachos que estaban mal y que la confundían a mamá con su mamá. Le gritaban mamá y cada vez que le gritaban mamá corría a esa cama pensando que era Eduardo. Y bueno, y así fueron pasando hasta que un día, bueno, con este telegrama se considera desaparecido. Entonces, cuando yo empiezo a crecer y empiezo a preguntarle a los veteranos, porque obviamente yo, cuando me acerco a un veterano de guerra, hay que entenderlos a ellos también, cómo se acercan a una mamá y a decirle: yo lo estuve muerto al lado. Entonces, cuando fuimos grandes, ya los dos, poder acercarnos a los compañeros de los nuestros. Y tener más información. Y ahí que nos digan realmente qué fue lo que pasó. ¿Sabes qué fuerte? ¿Y a través de un veterano te enterás la verdad? Los dos. ¿Quién se lo cuenta? A él, otro veterano, y a mí, Pedro Díaz. Fue un 11 de junio, el día que caen los dos, que cae su papá y cae mi hermano. Fuimos al viejo Regimiento 7, porque ahora lo mudaron a Arana, de La Plata, y ahí los 11 de junio se hace una reconstrucción del combate. Empiezan más o menos a la hora que empieza el bombardeo en Monte London. Entonces, en el mismo playón donde yo lo veo por última vez a mi hermano, cuando salen los colectivos, las famosas aceitunas verdes, llenos de soldados, mi hermano la reconoce a mi mamá, nosotros corremos el colectivo. Así que en ese mismo playón donde yo lo veo, me lo traen a Pedro, Luisito Aparicio, que estuvo ahora en el programa de Telefe, me lo trae y me dice, bueno, le dice a Pedro, creo que llegó la hora de sacarte esta espina que tenés en el alma y de contarle a Fernanda qué es lo que realmente pasó. Y Pedro me abraza, y justo que me abraza empieza de fondo la reconstrucción del combate, y mientras tiran bombas van diciendo, por ejemplo, que me pasó de Pedro hablarme en un oído y contándome qué había pasado con mi hermano, y del otro escuchar: soldado, Araujo, Elvio, Eduardo, y tirar un bombazo y dicen: presente. O sea, fue todo muy, como yo siempre digo, mi hermano me mandó y me dijo: bueno, ¿querés saber qué me pasó? Toma, porque fue el día que él cayó. ¿Y Pedro, qué te contó Pedro de ese momento? Pedro me contó que fue una bomba que cayó de pleno en la trinchera. Cayó una bomba en la cabeza, fue así. Qué bárbaro, qué fuerte testimonio. Me dice: Borda, si te sirve de consuelo, no se dio cuenta. A ver, nosotros ahora vamos a ir a un breve corte, después vamos a estar con la historia de tu viejo, Pablo. Vamos a estar mostrando también lo que tiene Sandro como un gran documental que se va a estrenar el próximo día lunes. Pero creo que está bueno este living porque, vos sabés, Marcelo, que creo que todos los argentinos que nos tocó ser contemporáneos a Malvinas, aún siendo niños, nos podemos llegar a imaginar lo que puede ser la sensación. Yo creo que nunca de la manera en que lo viviste vos, pero ni cerca, ¿no? Pero lo que es que te tiren una bomba o estar en guerra o rendirse,
pero no sé si tenemos tan en claro las historias que están contando ellos, que recién en 2004 se enteraron cuál era el desenlace. Acá con el terrorismo de Estado que hubo en Argentina, la búsqueda de la verdad, fuimos descubriendo cómo todos iban intentando averiguar cómo había sido el desenlace o ver si estaban vivos y esas cosas. Pero no con la gente de Malvinas. O sea, ¿cuánto tiempo después ustedes terminaron descubriendo qué había pasado con ese ser tan querido que había estado con ustedes? Así que después quiero también, Pablo, que me cuentes un poquitito de eso. Vamos a un corte. Dale, dale. Una pausa y seguimos acá con este living emocionante de Malvinas.